Hola hermanos, muchas gracias por estar una vez más aquí en este querigma. Hoy vamos a ver el tema de la promesa del Padre cuando se cumplió, es decir, la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Entonces vamos a ver cómo se manifestó en el primer Pentecostés y cómo se sigue manifestando en medio de la iglesia. Muy bien, Pentecostés. El día de Pentecostés, como sabemos, sucedió unos 9, 10 días después de que Jesús ascendió al cielo, cuando la iglesia estaba reunida en un mismo lugar con María, con los apóstoles y con los discípulos. Había unas 120 personas en ese lugar. Estaban reunidos y estaban reunidos en oración. Ese día de Pentecostés es el cumplimiento de la promesa del Padre y del Hijo. La venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de estas promesas del Paráclito, de esta promesa de hacernos testigos de Cristo en el mundo. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura en cuanto a ese día de Pentecostés. El primer Pentecostés se describe en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que por cierto era una fiesta judía, era parte del calendario litúrgico judío, pero en ese día de Pentecostés todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se escuchó un estruendo como de un fuerte viento que vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los dejaba expresarse. Bueno, vemos esos son los primeros 4 versos. El relato sigue, es un poquito más largo, pero vemos en estos 4 versos la primera manifestación de la venida del Espíritu Santo y se manifiesta con signos sensibles, como el viento huracanado, el gran estruendo que se escuchó, que llenó toda la casa, las lenguas como de fuego que se aparecieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos, y también el don de lenguas. Otras manifestaciones que se describen después es el don de profecía, y se describe también cómo San Pedro empezó a predicar después de este momento de Pentecostés. Y no solo eso, también hay otros elementos, como por ejemplo, ellos estaban, ¿cómo se dice? Ellos estaban portándose de una manera tan gozosa, se veía en ellos una alegría tan grande que la gente hasta pensó que estaban borrachos, ¿verdad? Hasta parece una cosa cómica, pero pues eso sucedió el día de Pentecostés. Este relato del día de Pentecostés, quiero aclarar, es el primer momento en que se derramó el Espíritu Santo en la iglesia. Es por eso lo llamamos el nacimiento de la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés. También decimos que nació en la cruz, del costado abierto de Cristo, cuando brotó sangre y agua, que ahí fue el nacimiento de la iglesia. Del costado del nuevo Adán nació la nueva Eva, que es la iglesia, somos nosotros. Muy bien. Es el primer relato de Pentecostés, pero no es el único relato en los Hechos de los Apóstoles donde se describe la venida del Espíritu Santo de esta manera sensible. Vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles hay otros 4 relatos por lo menos, ¿verdad? En Hechos capítulo 4 hay un relato de que después de que los apóstoles habían sido perseguidos, los discípulos habían sido perseguidos y azotados por el nombre de Cristo, ellos se reunieron en un lugar para hacer oración. ¿Y qué le pidieron a Dios? Señor, líbranos de los problemas y dificultades. No, eso no le pidieron. Le pidieron, Señor, esto es de los Hechos, capítulo 4 del 29 al 31, dice, Señor, mira sus amenazas, refiriéndose a los príncipes del mundo, ¿verdad? Mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra con valor. ¿Verdad? Extiende también tu mano y permite que hagan señales y prodigios y sanaciones en el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Dice, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Vemos, vemos en este pasaje, a mí me gusta mucho ver este pasaje para comparar cómo rezamos nosotros y cómo rezaban estos primeros discípulos. Generalmente nuestras oraciones son: Señor, líbrame de sufrir. Señor, quítame las inconveniencias. Señor, que no haya ningún incidente o accidente. Señor, en otras palabras, dame una vida cómoda. Muchas veces esa es nuestra oración. Pero aquí vemos la oración de esos primeros discípulos era, después de haber sido azotados y perseguidos por el nombre de Cristo, su oración fue: Señor, danos la gracia, danos la fuerza de proclamar tu palabra con valentía. Danos valor, danos ánimo para poder proclamar sin temor tus maravillas. Y también le piden por el don de milagros. Le dicen: extiende tu mano y permite que hagamos sanaciones y hagamos señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y vemos cómo Dios respondió a su oración de manera inmediata con la manifestación del Espíritu Santo que descendió sobre ellos y que les dio lo que pidieron. ¿Qué pidieron? Valor para proclamar la palabra de Dios, y les dio el poder de hacer milagros. Esta oración Dios siempre la concede si nosotros la pedimos con verdadera convicción y sinceridad. Muy bien. En los Hechos, capítulo 8, hay otro relato de la venida del Espíritu Santo. En este relato sucede en Samaria, y lo que pasó es que por la persecución que se desató en Jerusalén, muchos se empezaron a ir a otros pueblos, como escapándose de la persecución, pero por irse a otros pueblos, pues la noticia se regó, la buena noticia, el evangelio. Y Felipe, el diácono, no el apóstol, Felipe fue a predicar a Samaria. Y ahí predicó, la gente recibió el mensaje, se convirtió, entregaron su vida a Cristo, recibieron el bautismo, presumiblemente, y, y después mandaron a llamar a los apóstoles. Es decir, Felipe vio la necesidad de pedir que los apóstoles vinieran a Samaria después de haber recibido la buena nueva. Y nos dice el relato, dice: cuando Pedro y Juan llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y presumiblemente vio esta señal de recibir el Espíritu Santo, tenía señales externas, es decir, había signos, manifestaciones externas de haber recibido el Espíritu Santo, porque los que presenciaron esto vieron el cambio en estas personas después de haber recibido la imposición de las manos por los apóstoles y la oración que ellos hicieron para que recibieran el Espíritu Santo. Este pasaje es uno de los pasajes que son fundamentales para el sacramento de la confirmación, para la teología relacionada al sacramento de la confirmación. Por ejemplo, son los apóstoles los que piden el don del Espíritu Santo, y en la Iglesia Católica es el sucesor de los apóstoles, es decir, los obispos. Ellos son los ministros ordinarios del sacramento de la confirmación. El obispo delega este poder a sus sacerdotes por razones pastorales algunas veces, pero generalmente, ordinariamente, es el obispo el que reza por la venida del Espíritu Santo sobre los cristianos en el sacramento de la confirmación. Y pues bueno, lo vamos a dejar ahí. Hay otro pasaje, es en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, que es también crucial en cuanto a la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el primer lugar en el Nuevo Testamento cuando la buena nueva se proclama a los gentiles, es decir, a personas no judías. Es en la casa de Cornelio, que era un centurión romano piadoso, a quien se le manifestó por medio de un ángel
su necesidad de llamar a Pedro para que Pedro les viniera a dar un mensaje. Y él, aunque era un pagano, ¿verdad? Era un hombre temeroso de Dios, pero no era judío. Él obedeció la voz de este ángel y mandó llamar a Pedro. Y por el lado de San Pedro, Dios lo preparó con una visión para que él estuviera dispuesto a llevar la buena nueva a la casa de una persona que no era judía, de un gentil, de un centurión romano. Y Cornelio reunió a su familia y reunió a todos los de que vivían en su casa y reunió a algunos amigos también. Y allí en esa reunión llegó San Pedro, proclamó el evangelio y ellos nos dice la escritura, de hecho es el versículo 44, Hechos capítulo 10, dice, mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban, todos los que escuchaban, fíjense. Dice, los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos, es decir, los gentiles, recibieran el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que lo habían recibido? Pues los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Y entonces Pedro dijo, ¿podemos nosotros negarles las aguas del bautismo a estos que han recibido el Espíritu como lo recibimos nosotros? Y ordenó que los bautizaran. ¿Verdad? Entonces, este pasaje es la primera ocasión en el Nuevo Testamento cuando el Evangelio se predica a no judíos y cuando el Espíritu Santo manifiesta la voluntad de Dios de extender la buena nueva a todas las naciones, a todos los hombres. Y comenzó a extenderse pues la buena nueva desde ese momento en los judíos, en los gentiles, en las personas no judías. Y entonces muy crucial este momento y es también significativo que el apóstol a quien el Señor escogió para esta primera proclamación a los gentiles, pues que fuera San Pedro, que es, como nosotros lo conocemos en la Iglesia Católica, fue el primer papa de la Iglesia Católica. Muy bien. Ahora en los Hechos, capítulo 19, hay otro relato en que se ve la manifestación del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. En esta ocasión había un grupito de discípulos y San Pablo llegó a ese lugar, los encontró y estando con ellos, él notó que tenían algo, como que les faltaba algo. Y les preguntó, ¿verdad? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesús? Y ellos dijeron, no, ni siquiera habíamos oído hablar que existe el Espíritu Santo. Fíjense cómo estaban, así como muchos católicos, ¿verdad? Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero bueno, y él les dice, entonces, ¿cómo fueron bautizados? Dice, pues fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Y dice, el bautismo de Juan era para el arrepentimiento. Dice, pero él decía que venía uno después de él, es decir, Jesús, que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Bueno, estoy parafraseando, pero el caso es que San Pablo les informó que tenían que bautizarse en el nombre de Jesús y que tenían que recibir este don del Espíritu Santo. Y San Pablo les impuso las manos sobre la cabeza y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Verdad? Vemos estas manifestaciones del Espíritu una vez más. Entonces, todos estos relatos de la venida del Espíritu Santo tienen varias características. La primera de ellas es que hay manifestaciones inmediatas de la presencia del Espíritu. Las manifestaciones ya las mencioné anteriormente, pero las voy a repetir. Las lenguas de fuego, el viento huracanado, el testimonio ungido, y con poder, con valentía, el don de profecía, el don de lenguas, la euforia o el gozo, la alegría, que parece que hasta estamos borrachos, ¿verdad? Con el gozo del Señor. Esos son digamos, los signos visibles inmediatos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Puede llegar el Espíritu Santo sin estos signos visibles? Es posible, claro que sí. Lo hace cuando estamos nosotros en oración, también estamos recibiendo nuevas infusiones del Espíritu Santo de una manera más, digamos, no privada, pero un poco más tranquilas, digamos, cuando estamos nosotros en nuestros tiempos de oración, por ejemplo. Pero bueno.
Aparte de estos signos inmediatos sensibles, también hay otros signos que son más importantes y son más permanentes, que indican la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. El primer signo importantísimo es el impulso misionero, es decir, la predicación de Jesucristo, cuando su persona y su mensaje se proclaman con poder, con valentía, y la gente puede entonces responder a esta proclamación con un acto de su voluntad de entregarse a nuestro Señor Jesús. Muy bien, ese es lo más importante. Por eso el día de Pentecostés, inmediatamente después de haber recibido el Espíritu Santo, San Pedro, eh, aprovecha que toda esta gente se reunió, pues bolita de curiosos, ¿verdad? Que qué pasó, qué pasó, este viento, este ruido, qué fue eso. Se reunió la gente a investigar qué había pasado y San Pedro, pues tomó la oportunidad, aprovechó la oportunidad y proclamó por primera vez el mensaje del querigma, es decir, el mensaje de la salvación en Jesucristo. Y la gente escuchó el mensaje, el Espíritu Santo obró en esos corazones también, para darles convicción de este mensaje, y ellos respondieron a este mensaje y 3,000 personas se bautizaron ahí en ese momento. Muy bien. Entonces, ese es el primer signo permanente de la presencia del Espíritu Santo, es el impulso misionero, la proclamación de la persona de Cristo, con poder y con valentía. El segundo impulso misionero es que nace la comunidad cristiana, es decir, la iglesia. La iglesia como la comunidad de los creyentes, de los que creemos en Cristo, de los que hemos entregado nuestra vida a Él, de los que hemos confiado nuestro futuro, nuestro presente, toda nuestra vida, todo nuestro ser en las manos de nuestro Señor. Eh, esta iglesia o esta comunidad cristiana, como la quieran ustedes llamar, tiene ciertas características. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, nos dice las 4 marcas, digamos, de esta comunidad. Primero dice, ellos se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles, la primera marca, a la fraternidad o a la convivencia, a la comunidad, a la fracción del pan y a la oración. Estos 4 elementos, déjenme cambio los dedos, estos 4 elementos nos muestran cómo debe ser la iglesia de Cristo, dedicada a la enseñanza de los apóstoles. Nosotros lo conocemos esto en la iglesia católica como la tradición apostólica, lo que los apóstoles nos enseñan, que no es otra cosa que la enseñanza de Cristo mismo. La comunidad, es decir, el vivir juntos, el ser reunidos en una familia, el ser pueblo de Dios. Esa es la segunda característica. La tercera, la fracción del pan, que es una referencia a la Eucaristía, es decir, a la vida sacramental de la iglesia. Y por último, la oración. Es la dimensión mística de todo cristiano, nuestra unión con Dios en oración. Y en oración, primero que nada, la oración pública, es decir, la oración comunitaria, y también, ¿por qué no?, va incluida también nuestra oración personal. Y después de ese versículo viene más descripción de cómo vivía la primera comunidad cristiana, y una de las cosas que ellos vivían mucho era la solidaridad con las personas necesitadas. Desde allí viene la tradición en la Iglesia Católica de ayudar a las personas necesitadas. Nos dice que entre ellos no había ningún necesitado porque compartían lo que tenían, compartían sus recursos y se preocupaban unos de otros de tener lo necesario. La Iglesia Católica, por más de 2000 años ahora, no, casi 2000 años, ha seguido esta enseñanza de Cristo, y es la institución en el mundo, en la actualidad, y también en la historia, la institución que ha proporcionado el mayor beneficio y la mayor ayuda a personas necesitadas en todos los niveles y en todas las dimensiones. Necesidades espirituales, por supuesto, pero también necesidades materiales. Es la institución de caridad, por así decirlo, que ha hecho más en la historia de la humanidad.
en todos los tiempos. Pero bueno, pero viene desde allí, desde los inicios de la comunidad cristiana. Bueno, eso fue la segunda manifestación permanente del Espíritu Santo, es la comunidad cristiana, es decir, la iglesia. La tercera manifestación son los carismas que el Espíritu Santo da para la edificación de la iglesia. Hay tres listas de carismas, por lo menos, en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulos 12 al 14, en la carta a los Romanos, capítulo 12, y en la carta a los Efesios, capítulo 4. No los vamos a ver en detalle el día de hoy, pero ahí hay varias listas de los carismas. ¿Qué son los carismas? Los carismas son dones del Espíritu Santo que nos da a cada uno de nosotros, creyentes, para ayudar a edificar la iglesia. Es decir, para continuar la misión de Cristo en el mundo en muchas maneras y de muchas formas. Esto incluye carismas ordinarios y carismas extraordinarios, carismas como hasta la administración o la predicación o la enseñanza o carismas de sanación. Hay muchos carismas. Y todas estas cosas son regalos del Espíritu Santo, son dones de Dios que nos dan la habilidad de llevar a cabo la misión de Cristo en el mundo. Y son dones de unción. Es decir, tenemos la fuerza y el carisma del Espíritu Santo para realizar más allá de lo que nosotros pudiéramos hacer con nuestras solas fuerzas humanas sin la ayuda de Dios. Entonces estos carismas son dones del Espíritu para el servicio de los demás, para el servicio de la iglesia. Y por último, la cuarta manifestación del Espíritu es precisamente la vida en el Espíritu, que los creyentes en Jesús tenemos la capacidad, la habilidad de cumplir las leyes de Dios, de cumplir la voluntad de Dios. Me dio mucho gusto cuando, bueno, esto está en inglés, ¿verdad? Pero cuando vi en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la sección 3, que habla sobre la vida en Cristo, es también al inicio dice la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Y me pareció maravilloso eso. ¿Por qué? Porque la vida moral, la manera como nosotros vivimos como cristianos, la podemos vivir solamente por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Cristo. Nosotros no podemos cumplir los mandamientos a menos que tengamos el Espíritu Santo operante dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de vivir una vida santa. Y de hecho, no solamente conocer los mandamientos, pero cumplirlos. Nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, nos dice, a menos que su santidad, su justicia, dice su justicia, que es decir su santidad, a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Es decir, para nosotros entrar en el reino de Dios tenemos que tener santidad. Y la santidad es obra del Espíritu Santo en el alma de un creyente. El Espíritu Santo nos santifica, por eso también se le llama el santificador. Y nos capacita para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir los mandamientos y para vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio, a las enseñanzas de Cristo. Ahora, esta vida en el Espíritu no solamente se refiere a la vida moral, pero también se refiere a la vida espiritual. Es decir, que el Espíritu Santo también va conduciendo a cada creyente por su caminar espiritual, por su camino de santificación, pero su camino también de conocer más a Dios y su camino de seguir la misión de Cristo en el mundo. Es decir, que nosotros necesitamos en nuestro tiempo de oración estar atentos a la voz del Espíritu, a saber qué es lo que Dios quiere que yo haga y de hecho hacerlo. Y esa es parte de la vida en Cristo. Es decir,
que tenemos una relación íntima, personal, una relación inmediata con el Espíritu Santo para mostrarnos la voluntad de Dios para mi vida y mostrarnos el camino que debemos seguir en nuestra vida. Y necesitamos ser dóciles a la voz del Espíritu. Bueno, pues con esto aquí los dejo, hermanitos, y nos vemos en la próxima clase acerca del Espíritu Santo durante este querigma. Por lo pronto, pues les agradezco mucho su atención y les pido una vez más, por favor, hagan una oración por mí y yo también voy a rezar por ustedes. Gracias, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Arrivederci.